¿Quiere que le recuerde cuando usted había llenado el pleno? No es esa la voluntad. Bien, moción que presentamos, la decisión del Gobierno de presentar ante la Comisión del Pacto de Toledo una serie de propuestas relacionadas con la modificación del sistema público de pensiones ha creado una gran alarma social. La prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el posible aumento del periodo de cómputo de 15 a 25 años para tener derecho a esta pensión significaría una disminución real de 4 puntos del PIB en el momento de plena aplicación del sistema, según los datos del Gobierno recogidos en su Plan de Austeridad 2009-2013. Es decir, se pretende sustraer, con una estimación moderada del crecimiento del PIB en los próximos 20 años, unos 80.000 millones de euros del importe de las pensiones que percibirán los pensionistas de jubilación. Las propuestas relativas a la modificación de las pensiones de viudedad suponen, además, un recorte complementario. Según datos de la Seguridad Social, a finales de diciembre de 2009 existían 5.087.586 pensionistas de jubilación con una jubilación media de 861,49 euros. De ellas, el 54,9% son inferiores a 600 euros. Y otros 2.281.270 pensiones de viudedad, con una pensión media de 556,28 euros. Como puede apreciarse, la pensión media sigue siendo notablemente baja en nuestro país y es muy inferior a la media de la Unión Europea. El gasto medio por habitante en pensiones en la Unión Europea es de 2.962 euros, mientras que en España es de 1.684,4. Este recorte de unos 80.000 millones de euros del montante global de las pensiones, que reduciría la mitad su incremento en los próximos 20 años si se aplicara el plan de austeridad del Gobierno, representa en nuestro municipio una pérdida para los pensionistas de nuestro municipio de 35.200.000 euros. Esto significa una injusta pérdida para el conjunto de los trabajadores y, por tanto, también para nuestros vecinos, ya que no nos hace retroceder en nuestra cobertura de protección social y, por tanto, debilita el sistema de bienestar social. Pero, además de injusta, esta pérdida es innecesaria. Es innecesaria porque el sistema público de pensiones no está amenazado y goza de una excelente salud, incluso en plena crisis. Durante 2009 ha tenido un superávit de 8.500 millones de euros y se ha aumentado el fondo de reserva. Es innecesaria porque los elementos utilizados para alarmar a los ciudadanos y justificar así la reforma no son rigurosos. En primer lugar, el aumento de la esperanza de vida no puede ser confundido con la longevidad de la población. Tiene mucho más que ver con el descenso de la mortalidad infantil y las mejoras en la salud general de la población. Del aumento de la longevidad de la población no se deducen obligaciones alarmantes para el sistema. Que la esperanza de vida aumente 4 años no significa, ni mucho menos, que todas las personas vivan 4 años más. En segundo lugar, según el tipo de vida y la profesión que se ha tenido, se vive más o menos. Los datos confirman que en España un ejecutivo de banco, por ejemplo, vive de media 10 años más que un obrero manual o que la señora que limpia el propio banco. Con la reforma propuesta se produciría el hecho de que la limpiadora tendría que trabajar 2 años más para que cobre 10 años su pensión el ejecutivo del banco. Esto es contrario a la justicia social y al sentido común. En tercer lugar, se utiliza el dato alarmista de que el incremento del gasto en pensiones será excesivo con relación al PIB en el futuro. Este es un argumento engañoso y falso de rigor. El gasto en pensiones representa en 2007 el 8,7%. Y podemos admitir que pueda representar para el 2060 el 15,1% del PIB. Esto puede parecer alarmante, pero no lo es. Aún con un criterio moderado, es previsible un crecimiento medio anual hasta el 2060 del 1,5 anual, cifra que el Banco de España considera razonable. Esto significaría que en el 2060 el PIB será el 2,23 veces superior en términos reales al del 2007. Es decir, que si en 2007 fue de 1 billón de euros, en el 2060 será de 2,23 billones de euros. De esta forma, si en el 2007 quedaban 913.000 millones para otros factores diferentes de las pensiones, en el 2060 quedarán más de 1.864.000 millones para otros factores. Es decir, el doble de recursos en términos reales.
En cuarto lugar, las previsiones demográficas son difíciles de hacer y en no pocas ocasiones también interesadas y engañosas. Lo decisivo en un sistema de pensiones de reparto, como es el caso español, no es el número de jóvenes y adultos por persona jubilada, sino el número de cotizantes y la cantidad de la cotización en relación al número de beneficiarios de pensiones. Pues bien, el número de cotizantes y la cantidad de los cotizantes siguen aumentando y lo seguirán haciendo en el futuro si generamos empleo. Por tanto, insistimos en que las propuestas del Gobierno son injustas y innecesarias. Todo lo anteriormente expuesto no significa que no haya que hacer mejoras en el sistema público de pensiones, pero son mejoras que deben ir en el sentido contrario a las propuestas del Gobierno. Por todo ello, el Grupo Municipal presenta al Pleno la siguiente propuesta. Que el Pleno del Ayuntamiento de Almonte inste al Gobierno de España a retirar las propuestas presentadas o previstas a presentar a la Comisión del Pacto de Toledo sobre reforma de las pensiones públicas. El Pleno, asimismo, se pronuncia a favor de que el sistema público de pensiones siga garantizando los derechos actuales de los pensionistas, de forma que no se supere la edad de 65 años para la jubilación con plenos derechos, se mantenga el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones en 15 años y se asegure la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y en mayor medida para las pensiones más bajas. Y tercero, de la presente moción se dará traslado al presidente del Gobierno de España, al ministro de Trabajo e Inmigración, a los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión del Pacto de Toledo. Bien, ¿el grupo quién toma la palabra? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias de nuevo. Esto, otro desaguisado más del señor Zapatero, del Partido Socialista. Otro desaguisado más. Estamos hablando, bueno, evidentemente, el que está hablando soy yo, pues lo digo yo. No sé si te cabe alguna duda. Mire usted, la propuesta de subir a 67 años la edad de jubilación, lo ha dicho Zapatero, ¿no? ¿No? No sé. Ahora me dice usted que no. El 9 de septiembre, José Luis Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso una subida de la presión fiscal, ¿vale? Que además ha quedado reflejada en los presupuestos. Estamos en una situación de crisis económica global que afecta principalmente al sector que menos capacidad tiene de consumir. Parado, pensionistas, a las personas que menos poder adquisitivo tienen. Estamos en una situación de crisis que lo que necesita España es activar el consumo. Activar el consumo. Es decir, hace falta que la gente compre. Vayan a las tiendas, compren, se genere riqueza, esa empresa además necesite generar empleo para dar no sé cuánto, etcétera. Esa es la cadena, ¿vale? No sé. Sí, no sé qué problema es el que tiene el señor Manolo. Luego, si está repitiendo lo que estoy diciendo, no sé si tiene alguna duda, ¿verdad? Lo que estoy diciendo yo es lo que dicen todos los mercados, lo que dicen los expertos, lo que dice nada, y además una lógica común. Bien. Decirle a los pensionistas que con un incremento del 1% que propone el Gobierno de las pensiones, 1% de las pensiones, y con el incremento del IRPF, de la retención que van a tener, al final una pensión de 1.016 euros se va a quedar en 999 euros, es decir, bajar el poder adquisitivo, bajar la capacidad que va a tener la persona de poder activar el consumo, de comprar más. Si además lo que está en circulación, los artículos que están en circulación va a subir un 2% más de IVA, va a tener mucho menos capacidad de contigo, por lo tanto se va a reactivar mucho menos el consumo. Proponer que la edad de jubilación suba 2 años más y que además el cómputo para calcular la pensión va a pasar de 15 a 20 años, va a suponer que